Mi nombre es Celia García Malo, soy neuróloga, parte del equipo del Instituto de Investigaciones del Sueño Madrid. Y bueno, en este caso voy a presentar varios casos clínicos sobre el tema que hemos estado tratando en el día de hoy, que es el insomnio. Me alegra mucho hablar sobre insomnio, ya que es un trastorno del sueño sumamente prevalente en la población general y algo que vemos muchísimo en nuestra consulta. Bien, estos son los criterios diagnósticos de insomnio en base a la última clasificación de trastornos del sueño. Y como ya se ha comentado a lo largo del día de hoy, el diagnóstico es clínico, debemos hacer una entrevista guiada, fijarnos en la historia personal del paciente, en sus aspectos sociodemográficos. También es muy importante conocer las comorbilidades médicas, la historia psiquiátrica, la historia de sueño y preguntar siempre sobre los fármacos y las sustancias que el paciente ha consumido en el pasado o que actualmente consume. Respecto al uso de fármacos y sustancias, yo creo que es bastante recomendable hacer una lista junto con el paciente para saber qué es lo que ha tomado, desde remedios naturales, pasando por benzodiazepinas, algunos antidepresivos, antipsicóticos. Bueno, existen multitud de fármacos que podemos utilizar para tratar el insomnio. Pero bueno, tener esa información yo creo que al médico ya le va a ayudar mucho para saber por dónde se ha movido el paciente y qué herramientas nos quedan por probar si vamos a hacerlo. También es importante tener otro punto de vista, por ejemplo, del acompañante de la pareja, otro miembro de la familia, que nos puede dar información sobre si la persona ronca, sobre si realiza algún tipo de movimiento durante el sueño o trastornos de conducta durante el sueño, que nos hagan sospechar que el insomnio, pues más que un insomnio primario o sumamente psicológico, pues sí pueden existir causas físicas que requieran un manejo y un tratamiento pues, concreto. También importante recalcar que es importante que pensemos de una manera abierta sobre la causa del insomnio, porque muchísimas veces no nos vamos a encontrar una sola causa que nos explique el insomnio. En ciertas ocasiones vamos a encontrar que es un insomnio multifactorial y será necesario corregir varios factores o varias condiciones para que el paciente recupere un sueño normal. En base a la regla de las 3 Ps, las 3 P son los 3 Ps factors. Existen una serie de factores que predisponen a ciertas personas al insomnio. Estos factores predisponentes son muy variados, pero muchas veces tienen que ver con trastornos de la personalidad y esto, pues, por ejemplo, se ve mucho en la consulta y es que las personas que entran en el bucle del insomnio crónico, cuando les preguntamos sobre rasgos de personalidad, encontramos que muchos de ellos tienen rasgos obsesivos o anancásticos de personalidad, personas más rígidas, más ordenadas, más perfeccionistas, más autoexigentes. Entonces, estas personas tienen una cierta predisposición a entrar en el bucle del insomnio. A continuación tenemos los factores precipitantes, que son lo que enciende la mecha, lo que de alguna manera hace que comience el paciente a dormir mal. Puede ser cualquier cosa, puede ser un divorcio, una mudanza, el nacimiento de un hijo, lo que sea. Y luego tenemos los factores perpetuantes, que son aquellos factores que hacen que el insomnio se cronifique. Y de hecho, si nos fijamos en la parte, en el gráfico, veremos que cuando el insomnio es agudo, tiene mucho peso los factores precipitantes, pero cuando el insomnio comienza a cronificarse, en este caso ya los factores precipitantes tienen menos que ver y lo que más pesa son los factores perpetuantes. Los factores perpetuantes tienen mucho que ver con nuestras creencias sobre el sueño, con nuestras conductas para dormir, etc. Y entonces todo esto lo tenemos que revisar en la consulta con el paciente para resolver este círculo vicioso en el que se meten los pacientes con insomnio. Por otro lado, creo que es importante identificar las banderas rojas que nos tienen que hacer pensar que hay una causa física o un trastorno promoviendo o favoreciendo ese mal sueño. Pues, por ejemplo, es raro en el insomnio que el paciente tenga una hipersomnia diurna. De hecho, a pesar de que duermen muy poco, el paciente insomne se encuentra como en un estado de hiperalerta durante el día. También los ronquidos puede hacer sospechar que a lo mejor existe una apnea del sueño subyacente. Un sueño inquieto puede tener que ver con un síndrome de piernas inquietas. Trastornos de conducta durante el sueño, pues relacionado a lo mejor con una parasomnia o con una epilepsia durante el sueño. Bruxismo,
y también la ausencia de respuesta. Pacientes que han tomado muchas medicinas distintas para dormir y no consiguen dormir, pues igual en estos casos, en cualquier caso, pues es importante hacer alguna prueba complementaria. La prueba FETEN es la polisomnografía, que nos permite centrar mucho el tema y descartar trastornos del sueño, que cada uno, como mencioné, pues tienen tratamientos muy específicos y muy concretos. Bien, en cuanto a los tratamientos del insomnio, no voy a detenerme en esto porque quiero centrarme en los casos, pero tenemos la terapia cognitivo-conductual como la base de todo y luego muchos fármacos, como ya discutió el doctor García Borreguero, benzodiazepinas, fármacos Z, melatonina, antagonistas de las orexinas, antidepresivos con un perfil sedante, antiepilépticos, antipsicóticos y algunas nuevas líneas de investigación. Todos estos pues, pueden ser útiles en determinados casos, siempre viendo un poco el perfil del paciente, para tratar el insomnio. Bueno, este es un pequeño resumen sobre los efectos de distintos fármacos sobre las distintas fases del sueño. ¿Vale? Por ello, pues, bueno, podemos elegir unos u otros en función de las características de nuestro paciente. Importante para decidir pues, a quién vamos a tratar, qué comorbilidades tiene ese paciente, qué efecto tiene ese fármaco sobre el sueño, cómo funciona el fármaco, por ejemplo, qué tipo de metabolismo de farmacocinética tiene el fármaco y durante cuánto tiempo necesitamos usarlo. Siempre, bueno, si es un insomnio puro, pues el uso de fármacos debemos tratar de que sea lo más limitado posible y apoyar al paciente con una terapia cognitivo-conductual que muchas veces es la solución. Bien, vamos a entrar en los casos. El primer caso es un hombre de 52 años que consulta por insomnio. Describe que ha sufrido insomnio desde que tenía pues, unos 35 años y lo pone en relación con el nacimiento de su primer hijo. En los primeros años de insomnio cree que se agravó porque también en aquella época tenía unos niveles de estrés en el trabajo bastante elevados. En el pasado describe que el tipo de insomnio que sufría era mixto, tenía problemas para iniciar y para mantener el sueño, desarrolló ansiedad antes de ir a dormir, pero también en algunos momentos del día. Él trabajaba en una oficina y decía que a veces tenía problemas de concentración y problemas en el rendimiento, se le olvidaban algunas cosas del trabajo, lo cual le generaba bastante frustración. Él, bueno, fue padre, como dije, y es lo que él cree que fue un poco el desencadenante del insomnio. Así que comenzó a tomar remedios naturales como valeriana, pasiflora, etc. Pero bueno, como el problema no se resolvía, fue a la farmacia y se le dieron pastillas de melatonina, algo que es bastante común porque bueno, tiene generalmente venta libre. Debido a la carga laboral y a el ser padre, había cambiado algo su estilo de vida. Era una persona que solía jugar al fútbol y solía ir al gimnasio, pero a raíz de estos cambios biológicos, o sea, biográficos, mejor dicho, cambió esta condición. Y bueno, también es verdad que como estaba durmiendo alrededor de unas 4 horas cada noche, notaba niveles muy bajos de energía durante el día, con lo cual tampoco tenía gran motivación para hacer deporte. Bueno, llevaba ya un año durmiendo mal. En este momento pues ya comenzaba a estar bastante preocupado sobre no dormir, por lo que al fin decidió consultar con su médico de atención primaria, que recomienda iniciar lorazepam 1 miligramo antes de ir a dormir. Él no quería, era bastante reacio, como la mayor parte de los pacientes, a tomar fármacos para dormir. Entonces, bueno, se tomaba la infusión de pasiflora valeriana, la melatonina y a veces, bueno, pues cuando se metía en la cama, si no lograba dormir durante 1 hora, pues al final se acababa tomando el lorazepam. Se dio cuenta que las noches que tomaba el lorazepam finalmente conseguía dormir 6 horas, pero a pesar de tener 6 horas de sueño, no se sentía bien al día siguiente, seguía con sueño no reparador y con esos niveles bajos de energía en el día. Así que decide que, bueno, pues tomar lorazepam todas las noches para intentar dormir más horas. Aún tiene ansiedad anticipatoria antes de ir a dormir y durante ese año, debido al cambio de estilo de vida, a reducción del ejercicio físico, etcétera, pues al final engordó unos 5 kilos. Se le ofreció un ascenso en el trabajo y tenía cierto miedo de aceptarlo porque pensaba que eso implicaría más responsabilidad y como estaba descentrado y no conseguía hacer del todo bien su trabajo, esa era la sensación que él tenía, le producía también bastante miedo dar ese salto.
decide lanzarse y tomar ese nuevo puesto. Bueno, ciertamente ese puesto implica más responsabilidad y el paciente tiene cada vez más estrés en el trabajo. De hecho, pues él tiene la sensación de que necesitaría dormir más horas para conseguir rendir mejor en el trabajo. Así que decide volver a su médico de atención primaria para decirle que el lorazepam pues, no está funcionando correctamente. Bueno, le reconoce que sí que está algo ansioso y su doctor recomienda que comience el ormetazepam y que lo sustituya por lorazepam, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un clásico de los casos de insomnio que se pueden ver en la consulta del día a día. Bueno, está en un proyecto de trabajo que es muy, muy interesante para él, así que decide por su cuenta pues, que va a tomar lormetazepam y lorazepam, que todavía le quedan algunas pastillas para asegurarse, ¿no? Para recuperar esa necesidad de control sobre el sueño. En este momento ya han pasado 3 años, ya lleva 3 años durmiendo mal y además en relación con este nuevo trabajo, pues este paciente tiene que hacer un viaje una vez al mes. Siempre tiene que estar dentro de Europa, por lo que no sufre jet lag, pero el hecho de tener que ir a dormir fuera de casa, en un hotel, le preocupa, se pone más nervioso, anticipa que no va a conseguir dormir bien, por lo que durante la reunión del día siguiente va a estar desconcentrado y no va a rendir correctamente, por lo que decide volver al médico. Bueno, en este caso el doctor se da cuenta que tiene un trastorno por ansiedad y en este caso recomienda iniciar un antidepresivo o un fármaco, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, escitalopram, 10 miligramos. Y bueno, pues para inducir el sueño le recomienda zolpidem en caso de que tenga insomnio en alguno de sus viajes, como un tratamiento de rescate. Y ahora es cuando aparece en nuestra consulta. Finalmente, después de dar tantas vueltas por atención primaria en la farmacia, sufriendo y perdiendo mucha calidad de vida, pues aquí puedo decir el primer problema que tenemos en el insomnio, que es el tiempo que tardan los pacientes en consultar con un especialista y cuántas cosas acaban haciendo para intentar recuperar el sueño. Tenemos un paciente de 52 años que es hipertenso, que no tiene otros antecedentes y, como describí, pues llevaba desde los 35 con este peregrinaje de insomnio y de diversas sustancias, fármacos, etcétera, para intentar dormir. Es el líder lidera proyectos en una compañía internacional, vive con su mujer y su hijo, hace viajes una vez al mes dentro de Europa y está tomando enalapril, escitalopram, lormetazepam 2 miligramos, lorazepam 1 miligramo, zolpidem 10 miligramos algunas noches y melatonina 4 miligramos cada noche. Cuenta que se acuesta a las 10 de la noche, escucha algo en la radio, una media hora, y cree que se queda dormido sobre las 12, sobre medianoche. Se despierta a las 2 porque habitualmente tiene algo de nicturia, tiene que ir al baño y generalmente pues no se puede volver a dormir y en ese no me puedo volver a dormir se toma media pastilla de zolpidem. Se puede volver a dormir a las 4, pero de nuevo a las 6 se despierta porque de nuevo tiene necesidad de ir al baño y ya se queda despierto a las 7 hasta que el despertador le suena y ya se tiene que levantar. Por cuestión de trabajo no puede dormir siestas y aquí tenemos un pequeño esquema. En rojo está el paciente despierto dentro de la cama, en azul son las horas de sueño, por lo que podemos reconocer que es un patrón de insomnio mixto, ¿no? Tanto problema para el inicio del sueño como para el mantenimiento. Se toma 2 cafés por la mañana, a veces otro al mediodía, y se toma 2 vasos de vino 2 copas de vino en la cena, unas 5 veces por semana. Fijaos la escalada de medicación del paciente, ¿no? Cómo comienzan con remedios naturales, melatonina, benzodiazepinas, combinaciones de benzodiazepinas, algún antidepresivo, ¿no? En este caso el escitalopram no es un antidepresivo de perfil sedante, y luego, pues bueno, algún otro como un fármaco Z. Esta es una historia muy clásica de insomnio. Durante el día el paciente se siente cansado y a veces somnoliento. De hecho, a veces en las reuniones que son a primera hora cabecea, o sea, se queda bastante, a veces llega a dormirse. Bueno, vamos a analizar un poquito las 3 P's en este paciente. En cuanto a factores predisponentes, el día
dice que es una persona perfeccionista, no se considera particularmente rígido, pero le gusta planificar y llevar una especie de horario, ¿no? Factor precipitante, el nacimiento de su primer hijo y un ascenso laboral. Y factores pues tenemos que pasa mucho tiempo en la cama no dormido, como pudimos ver en el gráfico con ese tiempo en rojo. Falta o ausencia prácticamente de actividad física, viajes, niveles elevados de ansiedad, ansiedad anticipatoria, pensamientos disfuncionales o creencias sobrevaloradas sobre el sueño, y luego la medicación y las sustancias. Recordad que tomaba 2 vasos de vino en la cena. Al final el vino, el alcohol, es una sustancia que a veces los pacientes utilizan para automedicarse, ya que induce el sueño, actúa como una benzodiazepina. Si buscamos ahora las banderas rojas en este caso, bien, tenemos que el paciente describe una hipersomnia diurna y también tiene una ausencia de respuesta al tratamiento, por lo que en este caso se decide realizar una polisomnografía. Este es el resultado de la polisomno. Tenemos una eficiencia del sueño reducida del 52%, pasa mucho tiempo, si nos fijamos en el himnograma, la W estar despierto, ¿no? Pues tiene muchísimos despertares, muchísima fragmentación de sueño. Pasa mucho tiempo despierto dentro de la cama, la noche que hicimos el registro. En cuanto a las fases de sueño, no tiene nada de sueño profundo, tiene un 0% de fase N3, tiene una reducción del porcentaje de fase REM también. Es un sueño muy desestructurado. Y cuando vemos la parte física, pues encontramos que tiene un índice de apneas de 31 y cuando está boca arriba de 49 por hora, que es una apnea severa. De hecho, pues si nos fijamos en la parte respiratoria, vemos que hay muchos eventos respiratorios y muchos de estos eventos respiratorios se acompañan de desaturación, por lo que estos eventos además van a promover este insomnio, ¿no? Cada apnea se puede acompañar de un despertar. Bien, entonces, el insomnio, en este caso, lo podemos poner en el contexto, como os dije, de algo multifactorial. Es un paciente con una apnea obstructiva del sueño en grado severo, que además está probablemente agravado por el consumo de benzodiazepinas y el consumo de alcohol. Ambas sustancias deprimen el centro respiratorio y van a favorecer la aparición de apneas. Esto va a incrementar el riesgo vascular y la hipertensión. El paciente ya de por sí es hipertenso en ese momento. Hay que revisar la parte conductual del paciente, ya que, como vimos, pasa mucho tiempo despierto dentro de la cama, y también tratar la ansiedad, que también le impide tener una buena concentración y un buen rendimiento durante el día, además de favorecer el insomnio. Bien, lo que se realizó en este caso, lógicamente por la presencia de las apneas, estaba indicado a iniciar el tratamiento con una CPAP, ¿vale? El enalapril se mantuvo. Y por otro lado, el escitalopram, bueno, pues ahí surgió un poco la duda porque es un fármaco que puede actuar, lógicamente, como ansiolítico, es un antidepresivo que baja los niveles de ansiedad, se puede subir la dosis a 15 o 20 miligramos. Y todo lo demás, todas las otras cosas que el paciente toma para dormir, hay que hacer una limpieza, ¿no? O sea, muchas veces en el tema del insomnio menos es más, y si consigues organizar bien la medicación del paciente, pues el paciente empieza a descansar mucho mejor. Bien, en este caso lo que se decidió es suspender todos los fármacos, lormetazepam, lorazepam, zolpidem y melatonina, buscando las dosis equivalentes aproximadamente en una benzodiazepina de vida media larga, como puede ser el clonazepam, el ribotril. Entonces, esto equivalía a unos 2,5 o 3 miligramos de clonazepam, y a partir de aquí lo que se hizo fue ir reduciendo progresivamente la dosis de clonazepam, que al fin y al cabo, aunque todas las benzodiazepinas son inductores del sueño, en este caso le producía problemas porque además tenía una apnea. En este caso ya la hemos corregido con la CPAP, pero lógicamente no es recomendable ese tratamiento y ahora mismo pues no estaba sirviendo de nada. Y hacer una buena terapia cognitivo-conductual implementando pues algo de ejercicio físico, regulando los horarios de sueño, explicándole al paciente que tiene que salir de la cama cuando está despierto, rebajando o explicando técnicas de relajación para llegar mejor al momento de dormir. Y bueno, pues ese fue el camino del insomnio en este primer caso. Bueno, vamos a ir al caso 2. El segundo caso es un chico de 29 años que consulta igualmente por insomnio. Dice que lo padece desde que tenía 20 años. Cree que
tuvo que ver con el momento en el que estaba estudiando en la universidad, es ingeniero y trabaja en una compañía bastante destacada en Madrid. En el inicio dice que sobre todo tenía problemas para iniciar el sueño, se iba a la cama justo después de haber estado estudiando y en ese momento metido ya en la cama intentando dormir le venían todo el rato pensamientos sobre los estudios, sobre lo que había estado mirando, lo que tenía que hacer al día siguiente. Como a veces decía, tengo que hacer tal, tenía miedo de que se le olvidase al día siguiente, por lo que sacaba el momento el teléfono móvil, apuntaba alguna nota, algún recordatorio para acordarse, etc. Claramente el paciente describe que cuando tiene exámenes empeora y se acentúa el problema y había estado utilizando melatonina y doxilamina, que es un antihistamínico clásico que tiene un perfil sedante, cuando era necesario. Pero bueno, cuando comenzó a trabajar los problemas de hecho se agravaron. En este momento, cuando llega a la consulta, es un paciente que no tiene ningún antecedente de salud importante, vive con su novia, sigue tomando ahora doxilamina 25 miligramos y tiene una rutina de sueño muy elaborada. Cuando le preguntamos, pues bueno, es muy rígido con los horarios, un poco tiquismiquis con el tema de la oscuridad, que no haya ruidos, prefiere dormir con antifaz, con tapones para los oídos, la almohada, o sea, tiene que tenerlo todo muy controlado para asegurarse o para intentar asegurarse de tener un buen sueño. Habitualmente se va a la cama a las 11 de la noche, se duerme alrededor de la 1. Tiene la sensación de que a veces los vecinos hacen algo de ruido con la puerta del baño y no puede dejar de fijarse en eso, ¿no? O sea, está metido en la cama y tiene como la sensación de que en cualquier momento los vecinos van a empezar a hacer ruido y eso le pone bastante nervioso. Por eso utiliza los tapones de los oídos, pero a veces, a pesar de eso, tiene percepción de ruido. La luz le molesta, así que necesita tener las persianas bajadas y también utiliza un antifaz. Se suele despertar a las 7:10, que es cuando le suena el despertador. No hace siestas, salvo los fines de semana, y se toma un café en el desayuno. En este caso, se trata de un insomnio de inicio, un insomnio de conciliación. El paciente se mete a la cama a las 11, pero tarda varias horas hasta que consigue dormir. En el día se siente cansado, tiene problemas de memoria, dice que tiene que apuntarse a hacerse listas prácticamente todo el rato y verificar si lo ha hecho, porque él tiene mucha incertidumbre sobre si llega a hacer todas las tareas o no. Y de hecho al final del día pues se toma un tiempo para verificar lo que se ha hecho y lo que no. Está algo deprimido, un ánimo un poco bajo, algo más irritable. Y tiene miedo porque cree que con este problema de rendimiento y con estos olvidos que tiene, que no es capaz de hacer todas las tareas, nunca le van a dar un ascenso en el trabajo. Bueno, en cuanto a las banderas rojas, en este caso tenemos la ausencia de respuesta. Se le realiza una polisomnografía. Tenemos una eficiencia de sueño bastante normal, ¿vale? Tenemos algo de fragmentación del sueño con 12,5 despertares por hora. Porcentajes de sueño bien, latencia de sueño REM normal, no existe ningún otro problema físico así a priori, no hay movimientos involuntarios de las piernas en un grado significativo, apneas, no hay nada respiratorio reseñable. Por lo que, bueno, analizamos las 3 P's. Efectivamente es una persona muy perfeccionista, rígido, planificador absolutamente, este tema de las listas un poco patológico, de tener que estar comprobando todo el rato si lo ha hecho o no lo ha hecho. Necesita todo bajo control, muy preocupado, muy detallista por las cosas y además muy preocupado con el orden. En cuanto a los factores precipitantes, tener tareas de más responsabilidad y miedo a perder el control de sus cosas. Y en cuanto a los factores perpetuantes, ansiedad, un humor más bajo, pensamientos disfuncionales sobre el sueño. Bueno, tenemos un caso de insomnio en el contexto de un ánimo bajo, un posible síndrome depresivo y ansiedad y un trastorno de la personalidad, una personalidad muy obsesiva. Por lo tanto, bueno, pues esto hay que tratarlo. La terapia cognitivo-conductual puede ayudar a manejar estos rasgos de personalidad, a modularlos y a sobrellevarlos, y también la terapia cognitivo-conductual va a ayudar sobre el sueño, por supuesto.
En cuanto a la ansiedad, podemos utilizar benzodiazepinas durante un periodo limitado de tiempo para bajar esos niveles de ansiedad, pero más a largo plazo y en el contexto en el que estamos, va a ser útil iniciar un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que baje el nivel de ansiedad, mejore el ánimo y también que suavice estos rasgos de personalidad. Se inició sertralina 50, se inició también lorazepam un par de veces al día, más uno extra si lo necesitaba por ansiedad durante las 2 primeras semanas, que luego se fueron retirando, y luego terapia cognitivo-conductual para ambos aspectos. Bueno, el último caso es una mujer de 60 años que acude por insomnio. Dice que tiene insomnio desde siempre, de toda la vida, nunca ha dormido bien. Inicialmente dice que el insomnio era de inicio y de mantenimiento y además dice que ha probado todo. Y además nos trae una lista de fármacos donde aparecen fármacos que ha tomado desde los 20 años, ha tomado todo. Ha tomado remedios naturales, ha probado homeopatía, melatonina, triptófano, lorazepam, zopiclona, diazepam, mirtazapina, trazodona, quetiapina, gabapentina, mitriptilina, clonazepam, olanzapina. O sea, ya es como, estos casos son como, bueno, no sé si decir los peores, pero son claramente casos difíciles porque ya son pacientes que han visto todos los fármacos, han probado todos y dicen que ninguno les ha servido. Entonces ya empezamos un poco mal. Ha ido a todos los especialistas posibles, ha hecho todo el peregrinaje de neurología, psicología, ginecología, psiquiatría, reumatólogos, y entonces ya viene y se sienta delante de ti y te dice que tú eres la última esperanza. Bueno, a pesar de lo refractario del caso, pues nunca se le hizo una polisomnografía. No tiene historia personal remarcable, tiene algo de dolor crónico por una artrosis y actualmente está tomando trazodona 200 miligramos antes de dormir, enalapril, un poco de paracetamol si tiene dolor y muchas vitaminas. Así que nada, decidimos hacerle una polisomnografía porque de toda la vida había dormido muy mal, en la que encontramos pues, una eficiencia de sueño muy buena, bueno, bastante buena, normal, con una fragmentación de sueño. O sea, es verdad que el patrón de sueño tiene algunos microdespertares en la estructura y, llamativo, no tiene nada de sueño profundo, o sea, tiene un 0,1%, prácticamente en ningún momento hay sueño profundo, no existen... no hay un índice de PLM remarcable ni tampoco apneas en un grado considerable. Bueno, en este caso es un insomnio crónico, es el que antes se clasificaba como insomnio paradójico, que son personas que te dicen que no duermen nada, absolutamente nada, pero que cuando les haces un estudio de sueño, pues duermen. Bueno, le planteamos hacer una terapia cognitivo-conductual y hacer un cambio de Deprax a un fármaco que pudiese aumentar la fase de sueño profundo, pues como puede ser gabapentina o pregabalina. Debido a los niveles de ansiedad algo elevados, se consideró un tratamiento con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y bueno, pues en este caso, con la terapia cognitivo-conductual, se implementaron terapias de relajación, se trabajaron los aspectos cognitivos del sueño, se inició pregabalina y venlafaxina retard, que es un antidepresivo dual. Bueno, ahora cuando viene a la consulta dice que duerme unas 5 horas, está mejor durante el día, tiene más energía, está mejor de humor, con menos ansiedad, porque bueno, de alguna forma, aunque sigue durmiendo según ella pocas horas, ha desdramatizado sobre su problema de sueño. Y esto pues también al paciente le ayuda a tener mejor sensación de descanso nocturno. Bueno, y como para concluir la charla, siempre ir un poco más allá, no quedarnos en la primera línea de la consulta de insomnio, siempre buscar más allá y mirar desde un punto de vista multidisciplinar, porque hay pacientes que además de la queja de insomnio van a tener un problema físico que les produce mal sueño, como en el primer caso el paciente con las apneas que además estaba maltratado con las benzodiazepinas. Por eso el poder de la polisomnografía, en casos en los que encuentras banderas rojas, pues tienes que ir a por ello. Hacer un estudio de sueño también le va a servir al médico y también le va a servir al paciente para tener una seguridad y una tranquilidad. Y optimizar los tratamientos. En vez de sumar y sumar y sumar medicación, yo creo que es muy importante
a lo mejor hacer dos cosas, ajustar bien la medicación y que tome lo menos posible, pero que sea algo útil para sus características. Así que, bueno, pues esto es lo que quería contaros hoy, estos tres casos bastante distintos, de todos se puede aprender algo. Y bueno, un placer estar con vosotros.